Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro conversación del día de hoy. En realidad, conversatorio me da la sensación de que es más formal y la idea es que conversemos más informalmente sobre la nación mapuche, que es lo que nos está motivando a desarrollar este espacio llamado En Cuarentena. Hoy día nos acompaña un escritor periodista, Adrián Moyano, que ha focalizado sus libros y sus escritos fundamentalmente en justamente en la historia de la nación mapuche y me parece que es tremendamente interesante lo que podemos conversar con él. Yo, como siempre lo digo, desde mi ignorancia, quizás por eso me eligieron don Nelson y don Juan Carlos, porque voy abriendo mi mente en realidad. Estoy deconstruyéndome, como los hombres tenemos que deconstruir frente al género, estoy deconstruyendo frente a la nación mapuche. Y hoy día vamos a hablar de una conversación que le pusimos de mar a mar, pero que tiene que ver con algo bien importante en el proceso que está desarrollándose en nuestro país, en el venidero plebiscito del 25 de octubre, donde se va a votar si es que se continúa con la constitución de 1980 desarrollada durante la dictadura por el dictador Augusto Pinochet, o se termina con esa constitución. Y si sale justamente el apruebo y no el rechazo, porque hay que esperar el momento de la votación,
la idea es plantear una nueva constitución y dentro de eso está, por supuesto, el foco de la plurinacionalidad. Y al estar el foco de la plurinacionalidad hay un elemento que no es menor y que se focaliza fundamentalmente en la idea de la nación mapuche. Lo vamos a focalizar ahí, a pesar de que probablemente en otras naciones originarias puede generarse un problema similar. Yo no lo quiero ver como un problema, pero sí se establece la idea de que geográficamente o geopolíticamente en realidad las naciones, tanto argentina como chilena, tienen ciertos límites y por otro lado la nación mapuche como tal se constituye de otra manera. Así que dejo lanzada esta reflexión para que, por supuesto, ustedes le den la bienvenida a Adrián, a quien ya conozco, y nada, pues, empecemos esta conversación. Don Nelson, don Juan Carlos, don Adrián, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en cuarentena. Mari Mari Peñi Jaime, Mari Mari Peñi Juan, Mari Mari Peñi Adrián, Juan Carlos, Mari Mari Compuché. Estoy contento porque ya vamos a nuestro programa número 25, ya un cuarto del 100%, así que vamos avanzando y no nos hemos dado ni cuenta cómo ha ido pasando, volando 25 programas, son en meses, 4 por 4, 4 por 5, 4 por 6, ya estamos en los 6 meses de programa. Uf, 6 meses y Wow. un mes. Ha pasado volando el tiempo. Bueno, Juan Carlos, Adrián. Mari Mari Compuché, Mari Mari Jaime, Mari Mari Nelson, Mari Mari Adrián, ¿cómo está? Un gusto a todos los que nos están viendo. Como bien dice Nelson, aquí 25 programas ya, así que contentos con lo que se ha podido conversar en estas 25 sesiones. Y bueno, tomar un poco también el tema nos robamos el título del libro de Adrián para el nombre de este capítulo. Por si acaso, de Mar a Mar o el Mapu Sin Ah, Fronteras, un libro de Adrián muy recomendado, así que eso pues, para que no piensen que estamos ocupando sin derechos de autor todo el tema. Adrián, te dejo a ti. Vamos a hablar con Adrián después cuando cierre la conversación. Y vamos a aprovecharnos justamente de inmediato de ese título. Adrián, nuevamente bienvenido. Y obviamente quiero abrir al tiro de la conversación a esta idea que planteas con este título tan interesante, un Gualmapu sin fronteras. Porque las fronteras se han estado desarrollando desde la nación argentina, desde el Estado de Argentina y del Estado chileno y el Gulmapo se dividió, finalmente se constituyó de una manera rara. Bienvenido, Adrián, nuevamente. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Pubuenui. Una alegría para mí estar retomando el contacto en particular con Nelson y con Juan Carlos, con quien nos conocimos personalmente, presencialmente, como se dice ahora, en las terceras jornadas de Historia Mapuche en Concepción. Para mí fue muy emotivo en aquella oportunidad estar en la vieja frontera, ¿no? Justamente en donde quedó el límite con el Reino de Chile, la frontera norte del Gualmapu. Efectivamente, el título de mi libro chileno, o sea, es el único libro que hasta ahora pude editar en Chile, reafirma esa extensión, ¿no? De mar a mar, el Gualmapu sin fronteras. Quizás haga falta recapitular el tratado de límites que se dividió el antiguo territorio mapuche, data de 1881, cuando todavía, sobre todo en el Puelmapu y también en el Gulumapu, se estaban dando episodios de resistencia armada mapuche. El tratado, si mal no recuerdo, es de julio de ese año, y aquí en el Puelmapu la resistencia armada se estiró hasta 1885, y bueno, ese año en noviembre fue el considerado último gran alzamiento en el Gulumapu, con el ataque de los Peñi a los fuertes de Maco, a los fuertes de Temuco, y una historia que ustedes conocen seguramente mejor que yo. Hasta ese momento imperaba en este espacio territorial otra manera de percibir el territorio, otras representaciones territoriales, y la cordillera no había funcionado nunca como frontera, como límite, más bien al contrario, había funcionado como espacio, como lugar de vínculos. Eran varios los pasos fronterizos que
vinculaban a las parcialidades Luche con las parcialidades de Polmapu, y bueno, también fueron muy intensos y muy provechosos en términos de proyecto nacional los entendimientos que en su momento pudieron construir loncos como Manil Bueno y Quilapam con la gente de Calfucura, que se llamó Confederación de Salinas Grandes, ¿no? El lonco Calfucura tenía su ruca en lo que hoy sería el este, sudeste de la provincia de La Pampa, oeste de la provincia de Buenos Aires. Fíjense hasta dónde era el límite, digamos, del Gualmapu antes de la campaña. Justamente el título del libro, y con esto cierro mi primera intervención, se me ocurrió un día en Puerto Montt. Estaba mirando el mar, el seno de Roncaví, el territorio de la Futrahui y Mapu, ¿no? Mirando a la costa de Chiloé, y bueno, ahí se habla todavía en Mapuzugún, hay múltiples testimonios de la vida mapuche antigua, y bueno, yo venía a escribir mi libro sobre Inacayal, donde expreso que en más de una oportunidad el lonco cabalgaba hacia Carmen de Patagones. Carmen de Patagones es una localidad actual de la provincia de Buenos Aires que queda a 30 kilómetros del Atlántico, y ahí la noción de mar a mar que bueno, plasmé en el título de ese libro, de Gualmapu sin fronteras. Señores. Está abierto el diálogo, ya está absolutamente abierto. No me voy a, o sea, yo feliz sigo, ¿ah? Yo ya tengo miles de preguntas en la cabeza, pero la idea es que conversemos. Claro. Peñi, yo tengo un par de como, bueno, en la discusión, como yo creo que hoy día va a ser como un poco de todo, un poco, agarrar de todos los lados. Hoy día está todo el tema de que Chile está en un proceso político interesante respecto al tema de la Constitución. Pues yo creo que eso se ha visto al otro lado de la frontera. Sin embargo, lo que se habla acá, por ejemplo, es del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de las primeras naciones. Sin embargo, aquí queda la pata coja con los hermanos de los Peña y Lamián del lado de Polmapu, porque ellos no entran dentro de este reconocimiento constitucional que se pudiera dar en Chile. ¿Cómo ven ellos o cómo lo ven ustedes ese tema? Bueno, es que los estados siempre imponen esos corsets que son ajenos a la historia de los pueblos, ¿no? La Constitución argentina, si bien no ha reconocido la plurinacionalidad, cuando se reformó en 1994, es decir, hace 26 años, un poquito más de un cuarto de siglo, incorporó una fórmula bastante ambigua, pero fue lo que la correlación de fuerzas dio en ese momento, ¿no? El artículo 75, inciso 17, dice que el Congreso deberá legislar para reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. ¿Y cuáles son los pueblos indígenas argentinos? Por ejemplo, el pueblo quechua y el pueblo aymara, que está repartido en el norte de la Argentina, en el sur de Bolivia, que inclusive llega a tener territorio en Perú, en el norte de Chile. ¿Cómo se considera? ¿Argentino, peruano, boliviano, chileno? Bueno, el caso del pueblo mapuche, que su territorio quedó fragmentado en dos por los estados. Es chileno, es argentino. Es una dificultad que deriva de la propia naturaleza de los estados, cuya soberanía es excluyente respecto de otros estados, ¿no? Pues justamente yo en la introducción decía que la percepción territorial de los pueblos indígenas, o mejor dicho, de los pueblos que no constituyeron estado, como el pueblo mapuche, es radicalmente distinta a cómo considera su jurisdicción un Estado nacional. De hecho, hay testimonios, sobre todo en esta parte, donde me toca vivir a mí, para la gente que no me conoce, yo vivo en la margen sur del lago Nahuelhuapi, en el suroeste de la provincia de Río Negro, que antiguamente era un territorio, por así decirlo, de hegemonía mapuche, pero de múltiples contactos con el pueblo Coluna o el pueblo tehuelche del norte, ¿no? Según las clasificaciones del siglo XIX. Y cuando uno estudia cómo fueron las relaciones entre los dos pueblos, el pueblo mapuche
y el pueblo Gonunacuna, la soberanía no era excluyente. El territorio podía ser compartido. Por ejemplo, doy un ejemplo. El Lonco Inacayal, que inmediatamente antes de la campaña del desierto tenía su ruca aquí en la margen sur del lago Nahuel Huapi, en los últimos momentos de la primavera y el verano se movilizaba más hacia el sur, hacia Teca, para aprovechar la temporada de cacería del cachorro guanaco, pero en Teca ejercía control político, digamos, un gamaquia, es decir, un lonco Gonunacuna, un lonco tehuelche. Eso sería impensable, según la lógica de los estados. Para volver a la pregunta de Juan Carlos, obviamente el Estado chileno no puede legislar sobre lo que pase en la jurisdicción estatal argentina respecto de nada, pero menos aún respecto de los pueblos que han quedado, o de la parte del pueblo mapuche que ha quedado al este de la cordillera. Sin embargo, hace muy poquito yo hice una nota para uno de los medios donde escribo sobre el tema, y en particular me refiero al testimonio de Jorge Nahuel, que es un veterano referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, y he seguido con mucha atención el proceso en el Gulumapu, porque la consigna de la plurinacionalidad también es tomada aquí, no por todas las organizaciones, pero sí por varias de las organizaciones más significativas o de más trayectoria o de más capacidad de movilización, sobre todo en Neuquén y Río Negro, como agenda a llevar al nuevo gobierno nacional, que bueno, no se pudo por esta cuestión de las restricciones sanitarias y por el corrimiento de la agenda que significó el COVID-19, ¿no? Pero el proceso en el Gulumapu, Chile, es seguido muy de cerca por las organizaciones mapuches que levantan como consigna, como bandera, la plurinacionalidad como nueva institucionalidad a construir en las provincias y en el Estado argentino central, por así decirlo. Peñi, Dentro de esa... Dile, Nelson, por favor. tengo una pregunta respecto, bueno, es jurídica la pregunta, pero en términos como específicos, pero no es mi intención darle ese sentido. Y que respecto al convenio 169, que acá en Chile se aprobó recién el 2008 y entró en vigencia el 2009, pero en Argentina tengo entendido que entró en los años 90 en vigencia. ¿Cómo, cómo cómo se ha aplicado en Argentina? ¿Se aplica? ¿Cómo lo hacen los distintos, dentro de lo que conozcan esa materia? Porque como te digo, normalmente esto después se ve en tribunales cuando hay vulneraciones, pero en general, ¿cómo lo recogen las organizaciones allá en Colmapu, el convenio y su aplicación? Bueno, justamente el convenio se hizo ley, la ley nacional, digamos, que hizo norma el convenio 179 de la OIT, es la ley 24.071, que efectivamente, si mal no recuerdo, se ratificó en 1999. El Estado argentino, por ejemplo, nunca puso en marcha el mecanismo de consulta previa, libre e informada que establece la ley 24.071 para todo asunto que involucre a pueblos indígenas. O sea, llevamos bastante tiempo de vigencia de la norma, pero no se ha instrumentado en mecanismos concretos. Por ejemplo, doy casos muy puntuales, pero muy significativos. Por ejemplo, en la gran cuenca de Vaca Muerta, que es la vedette de los petróleos, o mejor dicho, los hidrocarburos no convencionales en la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén, buena parte de esa cuenca transcurre en territorio de comunidades mapuche. Hubiera correspondido que el Estado Nacional pusiera en marcha mecanismos de consulta previa, libre e informada para ver qué querían hacer las comunidades respecto de esos yacimientos de hidrocarburos no convencionales que están en su espacio territorial, en el subsuelo de su espacio territorial, y esas consultas han brillado por su ausencia. Sin embargo, justamente las organizaciones y comunidades esgrimen lo que está establecido por la ley para hacer efectivos sus derechos, y a veces, como bien dice el Peñi Nelson, no son los gobiernos los que ponen en marcha la aplicación de esas leyes, pero
sí los tribunales, y han tenido que acatar las disposiciones de los sucesivos juzgados. Me viene a la memoria rápidamente un caso de intención de una minera china de explotar, no recuerdo ahora qué mineral, en el territorio de la comunidad Mellao Morales, esto es en Loncopué, en Neuquén, y finalmente el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén le dio la razón a la comunidad y a los vecinos de la ciudad, de esa pequeña localidad que se había movilizado en contra de esa pretensión de la empresa china que estaba amparada por el gobierno neuquino. Resumiendo, si bien los poderes ejecutivos tanto de la nación como de las provincias no se molestan demasiado en aplicar el convenio 169 de la OIT, sí es una herramienta muy importante para finalmente dirimir las cuestiones en los tribunales o para servir de base a las movilizaciones. En definitiva, siempre la cuestión se dirime, lo que enseña la historia, según la correlación de fuerzas que se pueda lograr en la calle, a través de la movilización, a través de la prensa, a través de la incidencia en la opinión pública. Pero si me preguntan a mí, es mejor que esté ese marco jurídico que no esté. Hay una cosa que quiero preguntarle en realidad a los tres, a Juan Carlos, a Nelson y a Adrián, porque de alguna forma lo que se plantea y que me parece que es muy importante a raíz de esta idea del Mapu sin frontera, es que hay fronteras geopolíticas que definen el Estado de Argentina y el Estado chileno, que no se corresponden evidentemente a la nación mapuche, al Mapu. Desde ese punto de vista, tanto me imagino que el lado argentino como el lado chileno han quizás establecido otras maneras de desarrollarse culturalmente dependiendo de qué lado estén, si en el chileno o en el argentino, la nación mapuche como tal. ¿Hay diferencias realmente por ponerlo en términos muy concretos, entre el mapuche argentino y el mapuche chileno? ¿Cómo lo ven ustedes, Juan Carlos, Nelson, Adrián? Partamos contigo, Adrián. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has visto diferencias reales o se puede establecer un relato y un discurso que aúne el Mapu completamente y que permita quizás desarrollar otras políticas internacionales y nacionales para la plurinacionalidad? Bueno, las diferencias tienen origen histórico, ¿no? El mapuche del Lafken Mapu, es decir, del Pacífico, mal podía desarrollar la misma economía o inclusive la misma vestimenta que un mapuche que residiera en lo que hoy es el sur de la provincia de Córdoba. La geografía es muy distinta, el medio ambiente es muy distinto y eso condiciona las prácticas económicas, ¿no? Yo siempre me gusta decir, no es mía la frase, pero no me acuerdo el autor, pero me gusta decir que la cultura mapuche es una que se expresa pluralmente. Yo tuve la suerte de estar en ceremonias en el corazón de la estepa rionegrina y en ceremonias en el corazón de la Araucanía, y obvio que hay diferencias. Hay diferencias formales, hay diferencias de vestimenta. En el Gulumapu es más habitual la presencia de machis que en el Puelmapu. En el Puelmapu recién ahora están volviendo a recuperarse machis, pero son contadas con los dedos, porque hasta ahora, hasta donde yo sé, son mujeres o inclusive niñas. Esa realidad es muy contundente, y también vuelvo a remitirme a la historia, que es, discúlpenme, mi especialidad. Las políticas del Estado argentino al culminar la campaña del desierto fueron distintas que las del Estado chileno al terminar la ocupación de la Araucanía. Aquí se puso en marcha un proceso de desterritorialización que consistió en sacar a la gente de su territorio original y relocalizarla en otros sitios distintos, y eso para la cultura mapuche es muy grave porque aleja a la gente de su tubún, aleja a la gente de los Nehuen con la cual está familiarizada. En cambio, en el Gulumapu se generó el proceso de reducciones,
que a la larga, seguramente un efecto no buscado por el Estado chileno, permitió una preservación, un resguardo de la cultura que aquí en Puelmapu fue más difícil. Por eso me parece a mí que hay más preservación del idioma en el Gulumapu que en el Puelmapu, más preservación de la ritualidad ancestral en el Gulumapu que en el Puelmapu. Eso respecto del plano general. Respecto de la política de la actualidad, bueno, hay organizaciones que tienen como prioridad el vínculo permanente con otras organizaciones del Gulumapu. En el Gulumapu también hay diferencias al interior del movimiento mapuche, y en el Puelmapu sucede otro tanto, ¿no? Hay, así como he leído y he escuchado que hay organizaciones mapuches que ven con desdén en el Gulumapu esta instancia de votación, de plebiscito, de reforma constitucional, en el Puelmapu sucede otro tanto. En este caso, las afinidades y diferencias se explican más por cuestiones ideológicas, si me pregunta a mí, o tácticas, de cómo relacionarse frente a los respectivos estados, que por pertenencia geográfica, ¿no? Ya no se explican por ser del Gulumapu o del Puelmapu, sino por maneras de entender de manera distinta la política y la relación con los estados. Juan Carlos. Sí, yo creo que igual aquí hay como bien decía Adrián, se parte de un proceso histórico que, si bien comenzó similar, con las campañas militares de la conquista del desierto y en el caso de acá la mal llamada pacificación de la Araucanía, yo creo que los dos conceptos están erróneos, habría que resignificarlo y quizás tirar otro concepto para nombrarlo desde nuestro punto de vista. Pero eso, dejando eso de lado, la terminación de cada una de las campañas militares fue, por un lado, en el lado de Puelmapu, Argentina, un poco más brutal de lo que fue acá. Acá, como bien decía Adrián, se mantuvieron las reducciones, y las reducciones, se mantuvo la cultura, se mantuvo algunos elementos de organización sociopolítica bastante más fuerte de lo que se esperaba, quizás, en esta idea de integración, esta idea de civilización que imperaba en la época. Sin embargo, en Puelmapu, bueno, nosotros vemos, recién ahora estamos integrando los relatos del lado de allá, acerca de incluso estos campos de concentración que se generaron en algunos territorios, y también la violencia con que actuó el ejército argentino, que casi fue un genocidio total del pueblo mapuche, y también las consiguientes prácticas que implementó el Estado para negar también esta historia. También como hubo un proceso de negación en la historia oficial que dejaba fuera al mapuche, en este caso, de la historia argentina un poco. En el caso chileno acá también hubo una negación, pero siempre un poco de culpa. El chileno, yo creo que tiene una cosa, la sociedad chilena, quizás de dónde viene o de cuándo viene, que siempre ve como las acciones que realiza, que son brutales y violentas, pero siempre hay una culpa de por medio, y se trata de justificar, pero siempre hay un tema ahí que está presente, quizás para análisis más sociológico que de histórico. Pero se generan diferencias, y yo creo que los caminos, estos caminos que antes cruzaban tan fluidamente entre ambos lados de la cordillera, se fueron perdiendo un poco. Yo creo que existe y han existido intercambios, pero no con la fluidez que antes existía. Y por lo mismo fue perdiéndose un sentido de pertenencia, porque acá igual la educación fue tan brutal que nos eliminó la idea de que existían mapuches fuera de la Araucanía. La educación nos metió la que nosotros tuvimos, tú, yo, Nelson, hablaba de mapuches en la región de la Araucanía, ¿verdad? Pero incluso dentro de nuestras familias como que se llegó a pensar y se llegó también a enseñar que solamente existíamos en esta parte. Pero nos damos cuenta que en realidad había un territorio mucho más amplio, mucha más gente que también pasó por cosas similares, que fue negado, pues entonces, que fue negado por el Estado, en este caso, el Estado chileno. Entonces no sé cómo habrá sido ya la educación en el caso de Puelmapu, ahí podríamos preguntarle a Adrián, pero en el caso de acá la negación apuntaba también a una concentración
Onda, ustedes los mapuches son de este territorio nomás, y de la región de la Araucanía, ni siquiera Alto Biobío, ni siquiera Arauco, ni siquiera el sector de lo que es el sector Huilliche, que sería más al sur, Osorno, Valdivia, Chiloé. Como que inmediatamente el nexo entre cuando hablan de mapuche a Araucanía. Nada más. No se ha logrado romper ese arrinconamiento que también limita un poco la proyección política. La proyección política que puede tener un pueblo en una nación en su proceso no sé, pues de plantearse políticamente frente al Estado chileno o al Estado argentino. Hay un elemento, y quiero ir con Nelson inmediatamente, que me parece súper interesante lo que plantea Juan Carlos y lo que plantea Adrián. Por un lado, Juan Carlos pone una cosa en la conversación que me parece interesante, que es desde la educación, cómo se establece una mirada simbólica referente o respecto más bien a la nación mapuche, y se asocia, por lo menos desde el Estado de Chile, a la nación mapuche solamente un sector, lo delimitó, y eso permite simbólicamente reducir también. Yo ocupo intencionalmente la palabra reducir porque creo que reduce en cuanto a población, reduce en cuanto a geografía, reduce en cuanto a ampliación, digamos, del espectro de lo que es la nación mapuche. Eso me parece importante para que lo tengamos ahí como una referencia. Y lo otro que planteaba Adrián, y aquí quiero ir con Nelson, es algo que me llama la atención porque ha salido en otras conversaciones y que tiene que ver incluso con una multidimensionalidad del tema propio de la nación mapuche. En Chile, toda la problemática existente con la nación mapuche se ha ideologizado desde distintas perspectivas y se ha politizado ideológicamente desde distintas perspectivas, evidentemente. Pero también entiendo que la nación mapuche en sí misma tiene dinámicas políticas internas importantes. Aquí quiero ampliar un poco esta misma pregunta que le voy a hacer a Nelson a ustedes, muchachos, para que lo tomen. ¿Cómo ves tú eso, Nelson, desde el punto de vista de lo que pasa en Argentina? No sé si has podido también ver eso en Argentina, versus lo que pasa en Chile, porque finalmente me estoy dando cuenta que se cruzan siempre varios elementos: lo geopolítico, lo ideológico político y estas concepciones simbólicas que tienen que ver con la educación, como bien decía Juan Carlos. ¿Cómo ves ese fenómeno, Nelson? A ver, mira, partiendo ya por la educación, que lo mencionaba Juan Carlos, y bueno, lo complementaste, lo que mencionaste tú. En Chile tenemos la siguiente dinámica, que parte con Ricardo Lacham, que es este antropólogo chileno-británico, muy respetado, ¿cierto? Y que propone que el pueblo mapuche irrumpe desde lo que hoy es Argentina, destruye, aniquila a una cultura que él denominó chincha chilena, y ahí que la dividió, y por ende la chincha chilena quedó en Picunche y quedó en Huilliche. Él no pensó que Picunche y Huilliche es Mapuzungún, pero bueno. Y al medio quedaron los mapuches, que eran unos guerreros venidos de Argentina y del Paraguay, etc. Entonces Lacham dice esto y encina en su libro, en su tomo, los 20 tomos de historia de Chile, él confiesa que no tiene idea del tema y que él se va a basar en lo que dice Ricardo Lacham. Cita en su tomo número 1, en las primeras páginas, como 150 páginas, donde prácticamente copia y pega a Lacham, que era bastante bueno para copiar y pegar, sin citar fuentes, y copia y pega a Ricardo Lacham y dice: acá están los picunches, estaban los huilliches, los picunches, los mapuches, los pehuenches, y arma esta división del pueblo mapuche en 4. Y esto lo toma el Estado, que en Chile era muy respetado, y empieza a enseñarlo en los colegios. Sale la editorial de Ercilla, los Ercilla, que sacan los libros chicos de historia de Chile, los reparten por todos lados, y la verdad pura y santa era que los mapuches eran un pueblo invasor de Argentina, que había aniquilado a los pobres indígenas chilenos y que quedaron divididos en pehuenches, que eran otras etnias, estoy ocupando las palabras que yo no comparto, pero que ocupan nuestro estudio. Y eso quedó como la santa verdad. Viene Villalobos, y Villalobos mete el concepto araucano, que ya era
más fuerte todavía, que ya estaba, el pueblo mapuche estaba araucanizado, incluso las mismas organizaciones mapuche durante la primera mitad del siglo XX, y parte, o hablemos los primeros 3/4 del siglo XX, se autodenomina araucanos, y Villalobos Pérez Tacuña, ¿cierto? O sea, la fomenta y habla ya de araucanos, habla de pehuenches, habla de huilliches, y en Argentina pasa algo parecido. En Argentina, y Adrián podrá complementarlo, en lo que no sepa yo, o estoy equivocado, que tenemos los tehuelches, llamados tehuelches, que se dividían en los dilujes, telujes y jaónicas, creo, y los tehuelches fueron mapuchizados. Es una de las posturas, hay una de las miradas, otros dicen que siempre fueron mapuches, la verdad que hablaban otro idioma. Si lo vemos en las crónicas del siglo XVI acá en Chile, hablan de un pueblo que venía al otro lado de la cordillera y que hablaba tal, pero eso es otra historia. Y están los ranquilches o ranqueles, que viven al sur, su territorio está al sur de San Luis y Porno. Entonces, pero uno ve los cronistas, igual que todos los ranqueles o ranquilches tienen nombres mapuches. No sé más atrás, ya del siglo XVI, XVII, no lo sé, pero por lo menos en adelante todos nombres mapuches. Y hizo el Estado hizo lo mismo que hizo el Estado chileno. Los académicos, pero principalmente Casanucuela, un antropólogo bien conocido, dijo los araucanos, pues también le llaman araucanos, venían de Chile, lo contrario a lo que decía Lacha, y nos invadieron acá y masacraron a los pueblos indígenas argentinos. Ellos cometieron un genocidio, sin embargo hoy se quejan de que los argentinos cometieron un genocidio cuando ellos fueron los primeros genocidas en territorio argentino. Y ese discurso se repite, se enseña en los colegios, le dicen a los ranqueles, ustedes no son mapuches, a ustedes los invadieron los mapuches. Y hoy sectores no menores de los ranqueles dicen, nosotros no somos mapuches, somos ranqueles, somos ranquilche, que son mapuzunos también. Y pasa lo mismo con los tehuelches, que tú tienes sectores de los tehuelches que niegan ser mapuches y otros que dicen, somos mapuches tehuelches. Entonces es una estrategia al final del Estado implementada a través de la educación, porque el pueblo argentino no vive como loro, que los mapuches son chilenos y que son aliados de los ingleses. Miren la triangulación, miren qué siniestra la triangulación. Los mapuches son chilenos aliados con los ingleses que les dicen que se independicen, porque los ingleses también son aliados de los chilenos que nos quitaron las Malvinas y por ende son los peores enemigos de lo peor y de lo peor estos mapuches que son aliados de nuestros peores enemigos, de los ingleses y de los chilenos. Y por el lado de Chile se dice, y sobre todo en los años 80, 70, cuando estaban las tensiones muy fuertes con Argentina, se dice los mapuches son argentinos y nos invadieron, como lo quieren hacer también los argentinos ahora, que nos quieren llegar al Pacífico y que nos robaron la Patagonia, cuando la Patagonia era mapuche. O sea, hay un discurso político absolutamente. Y quería complementar muy brevemente respecto a la pregunta inicial que hiciste tú, que también algunas de las diferencias que hay entre los mapuches con los guluches, puelche mapuche y puelche y guluche, perdón, es que los puelches tienen una vinculación con el campo gaucho mucho más potente. Acá el mapuche se identifica también con el guaso chileno, pero no una vinculación tan grande como la que hay en Junín de los Andes, por ejemplo, o en San Martín también de los Andes, donde tú tienes que el mapuche se identifica con la cultura gaucha mucho, con la bandera argentina, no tanto así acá en Chile. Y también que el movimiento mapuche también del siglo XX, aquí Adrián podrá complementar, porque no conozco bien cómo fue en Colmapu, pero el movimiento mapuche del siglo XX acá fue muy potente. De hecho, la gente probablemente desconoce en su casa que había concentraciones de miles de mapuches, 10.000 mapuches reunidos con discursos mapuzungún en los años 40, que en Colmapu, en lo que hoy es Argentina, no sé si se daba con esa potencia o había una lógica más de esconderse. Y cierro con esto, que generalmente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, hay las oleadas de lo que ocurre acá en Punumapu, van hacia Colmapu. O sea, acá sale la Huelcoye, la bandera mapuche, vemos de la moderna, que también participaron organizaciones del Colmapu en su constitución, pero llegan estas oleadas y toda la oleada de Colmapu es ideológica, política, todo, va llegando de Punumapu va llegando a Colmapu. Y en Colmapu las organizaciones la toman y se fortalecen. Y también toman su propio discurso, su propia clave de buena, su realidad. A lo mejor Adrián, no sé si preparar
tener eso, pero hay una guluchización de los puelches en muchos aspectos. Yo lo he visto por lo menos el siglo XIX, que los grandes loncos iban hacia allá. Tenemos el caso de los coroches, como Rondeado, como Melín, Peranzo con Ipán, pero allá también había grandes loncos sin duda, o sea, hasta los Catrieles, bueno, con Piedra acá, los Ranqueles también. Adrián. Bueno, aquí lo que impuso el Estado argentino a través de la educación y de la llegada de la iglesia a lo que hoy llamamos Patagonia, Río Negro y Neuquén, fue una especie de dispositivo de silencio. Se silenció la existencia del pueblo mapuche y del pueblo Cunancuna, que es el pueblo que ya lo dije, ¿no? Que los científicos del siglo XIX, los pretendidos científicos del siglo XIX, llamaban mapuche del norte. Ese silenciamiento fue, hay que decirlo, muy exitoso. Yo llegué a conocer gente que padeció castigos corporales cuando iba a la escuela pequeñita o de pequeñito por largarse a hablar en Mapuzungún, y los maestros le pegaban. Me han contado de castigos corporales, de humillaciones, de penitencias, y no inmediatamente después de la campaña del desierto, sino en 1930, 1940 y fechas relativamente cercanas. Por eso también ese silenciamiento fue tan exitoso que ahora en el sentido amplio, ¿no? En las últimas 2 décadas, de fines de los 90 hasta esta parte, cuando surgen demandas mapuches en estas provincias, en Río Negro y Chubut, es importante la sorpresa. ¿Cómo? ¿Estos de dónde salieron? ¿No era que no estaban más? ¿No era que eran todos gauchos, como dice Nelson? ¿No eran que estaban argentinizados? ¿De dónde salieron estas organizaciones? Por eso también la irritación al no comprender, ¿no? A diferencia de lo que sucede en Chile, donde en este caso me corrigen ustedes, creo que son 8 los pueblos existentes o los pueblos originarios. En Argentina son 36. Obviamente hay una diferencia para mí importante, ¿no? La abrumadora mayoría de esos 36 pueblos perdieron su libertad en tiempos de España, en tiempos del virreinato del Perú primero y del virreinato del Río de la Plata después. En cambio, en el pueblo mapuche, me remito desde Patagonia, el pueblo mapuche, el pueblo Cunancuna, el pueblo Uniquén, los de Tierra del Fuego, el pueblo Selknam, el pueblo Yagán y también los que son de la parte occidental de Tierra del Fuego, perdieron su libertad mientras el Estado argentino se estaba conformando. Y esto también ocurre en la región del Gran Chaco, ¿no? Cuando el pueblo Con, el pueblo Yaguaraní, el pueblo Yagá, bueno, pueblos que habían permanecido ajenos a la jurisdicción española hasta la conformación del Estado argentino a fines del siglo XIX. Y esa realidad es muy diversa. Yo realmente no puedo hablar nada del pueblo Yaguaraní o del pueblo Con, más allá de lo que periódicamente salga en algún periódico. La dinámica es muy distinta, la relación con el Estado y con la Iglesia ha sido muy distinta, con el agravante, entre comillas, de que al existir en Argentina un sistema federal de gobierno, a veces cruzás una línea imaginaria de provincia a provincia. En general, cuando yo me refiero al pueblo mapuche, estoy hablando de lo que pasa en Río Negro, en Chubut, a pesar de que hay organizaciones mapuches y comunidades en la Pampa, justamente como decía Nelson, ahí la mayoría de las organizaciones y comunidades se consideran mapuche, con el discurso mapuche, ¿no? Así que esta situación que hay desde 2016, 2017 a esta parte, esta situación dolorosa, ¿no? Y inclusive sangrienta, que le costó la vida
a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, por la cual el pueblo mapuche está a consideración de la gran prensa nacional y se lee sobre los mapuches en Buenos Aires, es nueva. Es nueva. Antes, en la agenda política del Estado Nacional no estaba el pueblo mapuche. Esto es relativamente nuevo. Sí tenían incidencia provincial y regional en los conflictos, pero que Clarín consagre algún título de su portada a alguna situación relacionada con el pueblo mapuche es una situación de los últimos 3 o 4 años. Y por eso genera tanto desconocimiento, tanto resquemor, porque además esta prensa hegemónica reproduce lo que bien describió Nelson recién. Los mapuches son chilenos, entonces no tienen derechos territoriales, no tienen derecho a permanecer en una cantidad de hectáreas X que son de parques nacionales. Eso moviliza en contra a buena parte de la sociedad argentina, aunque también hay que admitirlo, yo creo que si nos comparamos con los últimos 25 años, 30 años, también hay una corriente de opinión favorable en el conjunto de la sociedad argentina, con énfasis en las provincias que acabo de mencionar, favorable a las demandas mapuche. Un paréntesis, Juan Carlos. Sí. Sí, ahí tenemos interferencia muy fuerte. No sé si alguno de ustedes tiene prendido algún celular, algún medio ahí cercano. Yo lo pago inmediatamente. A ver. Lo que Vamos. pasa es que se escucha como estas radios antiguas de los años 60. Sí, en la Yo transmisión. escucho muy bien, yo estoy escuchando después por primera vez, yo estoy con excelente señal. No, nosotros ahora Pero escuchamos. Realmente, Adrián, aunque tú no lo creas, a mí esto, yo duro un rato y de repente como que me echa. Y hoy día está perfecto. Así que, No, Pero, se mira, escucha. Facebook se escucha muy mal, pero de verdad muy mal. Yo apagué el mío también. Estaba en silencio, pero lo acabo de apagar. sí, yo Yo creo que también son lo los puse en celulares. silencio, la pegué. ¿Qué Ahora será? se escucha mejor, dice. Chris Letras dice que ahora se escucha mejor. No, yo ahora escucho interferencia. Aprovechemos este pequeño corte, Juan Carlos Nelson, por si ustedes tienen preguntas también de la gente. La idea es que esto se abra un poco a quienes nos están viendo. A ver, veamos. O Mira, en realidad comentarios. los comentarios son sobre el audio. Y preguntan, Peña Adrián, ¿dónde se encuentra el libro? Y está en PDF. Yo le respondí aquí que el libro se encuentra en la librería, en cualquiera, en Polmapu. Y en Mercado Libre también. Pero en PDF, ¿está disponible en PDF o solamente en formato material? No, porque el libro. O sea, yo estoy hablando de 4 libros hasta ahora. Uno que está editado en Chile, Maramar, que es de LOM Ediciones, y no se lo distribuye, ¿cómo es que dicen ustedes? De Arica a A Punta Punta Arenas, Arenas. Punta Arenas. a Está través bien, te manejas con el. a través de 2 cadenas de librerías. Una es la Feria Chilena del Libro y la otra Antártica. Y Ya, también, pero bueno, entonces, está bastante asequible el libro. Pero igual lo Lo preguntan tomas en de la tarde Polmapu y está en todo Chile. y en este Polmapu. cuento sí, los libros, este libro en realidad, aprovecho para contar, es una síntesis apta para público trasandino, para gente boluche, gente chilena, de mis 2 primeros libros, Crónicas de la Resistencia Mapuche y Comutuam. Después yo escribí el libro sobre Inacayal y más recientemente, por su valentía se llaman Tigres, que esos no circulan en Chile. ¿Y los puelches dónde pueden encontrarlos? Porque están preguntando por el mapa igual. El Puelmapo, bueno, en algún lugar del Puelmapo estén. Bariloche se consigue en las librerías, en Neuquén también, sino la editorial que editó el libro más reciente, por su valentía se llaman Tigres, tiene ese y crónicas para mandar por vía postal a todo el país. Carmina Lucy Ediciones. Pueden buscar en Facebook. Carmina Lucy Ediciones. Ya, ¿quién era el que preguntaba? Bachi Wox. Quedó clarito. Se sigue escuchando ese ruido insufrible que es como un zzz, como un zumbido de abejas. Lo están escuchando
Estamos teniendo unos problemitas técnicos a todos los que nos están viendo. Vamos a ver si cómo se escucha ahora la transmisión por Facebook y por Instagram. Voy a revisar ahora inmediatamente. Mientras se conecta Adrián Moyano de Puelmapu, Jaime Coloma y Nelson Lobos. Estamos teniendo unos problemitas técnicos a todos los que nos están viendo. Vamos a ver si cómo se escucha ahora la transmisión por Facebook y por Instagram. Voy a revisar ahora inmediatamente. Mientras se conecta Adrián Moyano de Puelmapu, Jaime Coloma y Nelson Lobos. Aquí estoy. Adrián y Jaime. Están por conectarse. Oye, escucho. Ojo, a que de fondo estoy escuchando un tss. Espérate, puede ser que estoy conectado a Facebook, ¿no? A ver. Sí, eso era. ¿Tú tienes en vivo la conexión o no? En estos momentos estamos al aire. No nos hemos desconectado. Ya. Así que no digan nada que te pueda comprometer. O sea, todo este rato cuando yo me paré, salí de aquí. No. Pero que estaba en Zoom. No, y también acabo de darme cuenta que en la transmisión en Facebook y en Instagram nuestra voz se oye como en estos momentos estamos al aire. Como más lenta. Parece que hay un problema ahí que estamos hay que echar esos videos donde sale la voz y hablando como despacio, como que la voz te la retrasa, Ahora, mira, acá dice, mira, Chris Letras, están todos diciendo Chris Letras, Jorge Cayutil, Cristina Limpichún, Javier Cortés Astorga, Cristina Limpichún, Ana Karina Martínez, todos dicen, bueno, Ana Karina Martínez nos dice muy interesante, Chaltumay, todos los demás dicen que no se escucha. No se escucha, pero acabo de subir la... ¿Volumen? Ya, entonces está sin volumen. No, y ahora yo estoy escuchando. Mauricio Díaz dice que se cayó en YouTube. Bueno, se cayó Peñi porque estábamos con un ruido infernal de fondo. Parecía transmisión en AM sesentera. Y Dani dice, Puzum Kamapun, Fei Pikein. Pifikein. Jaime dice que no se puede conectar a Zoom. Parece que Zoom es el del problema. A ver. Oye, esta cosa, ¿por qué siempre somos tan sufridos en esto? Son cosas que pasan. Siempre nos pasan cosas que nos están haciendo Calcutún hace rato ya. Tú- A Jaime le dice mala señal. Sí, ¿Y Adrián? ¿Qué es de Adrián? El otro link, pues mándale el link a Adrián. pero si yo no lo tengo, Adrián, pues, tú tienes que Puta. reenviarle el link. Ya, pues, yo no me pegué el... Pero, ahí está. Y estoy escuchando el audio de Facebook. Y de verdad nuestra voz se escucha así como hablando así, como súper lento. Debe haber un tema de configuración aquí con este programita que yo no he podido arreglar. Pero vamos a...
Y de ahí se pudo conectar Adrián, pero Jaime no se ha podido conectar. Sí, sí, tenemos un problema. Ya, Sí, avisó. Jaime, Para, porque no estás es así. que sabe, Peñi, que Peña y Adrián, nosotros tenemos una teoría aquí, que nos han estado haciendo calcutún desde hace tiempo. Así. Siempre nos pasan cosas en los programas, siempre, siempre. El primer programa fue un desastre. Y claro, me hice cargo yo y yo no soy muy tecnológico a mis cosas. Y al final estábamos yo conectado y Jaime hablaba un rato, después ya hablaste mucho, ahora te toca a ti, Juan Carlos, ya Ajá. suficiente, después sí estábamos. De ahí ha funcionado más con Juan Carlos como, como loco aquí. Ajá. Así que, Está bueno. ya pues Eh, continuemos conversando mientras Jaime se intenta conectar. sí, sí. Uno, ¿va? No, no, que hay la voz se escucha un poco en velocidad más baja. Así que nos oímos muy bastante graves en la transmisión. Pero detalle. Circunspecto. Pero me parece que ya se terminó el ruido ese como chicharreo como de Radio M, por si acaso. Ah, ya. Sí. Unos amigos míos de mi más tierna infancia me dijeron que mandemos saludos para allá. Saludos al Club Deportivo Atlético Pitilla. Ahí soy el delantero estrella en ese Club Deportivo Atlético Pitillas. Ajá. Ahora me voy a tener que invitar a un asado. Yo jugué Ya una vez pues, con ellos, me acuerdo. sí, pues fuiste defensor ahí. Y, oye, y quedaron sorprendidos con Juan Carlos. ¿Ah? Sabes que Juan Carlos es un stopper clásico o un central, jugaste de central. Y Parece. a todas, ¿ah? Así se tiraba, pero a trancar las barrías ahí, todo rasmillado, le da lo mismo, se paraba y qué tanto. Así que, y mis amigos quedaron, hoy tenés que invitarlo más. Y nunca más jugamos, pues. Nunca más me invitó nomás. Después fue puro palín nomás, puro palín. Ajá. Y ahí también Juan Carlos tuvo una destacada participación, hay que decirlo. ¿Eh? Ahí salió un lema bien famoso por aquí, pues. Esa vez Juan Carlos nunca había jugado palín y estaba jugando, hoy le hizo todas, sacaba puro tripay, y de repente en su emoción, pero fue una cosa que pum, nació, dice, está en la sangre, mientras corría con el guiño en la mano, está en la sangre, me gritaba eufórico así con los ojos desorbitados, y ahí quedó como el eslogan de en cuarentena, está en la sangre. Ya, Ya, sí, empecemos, pues. pongámonos serios. Peñi, usted ha estado, vi que tenía un programa también, sin barbijo. ¿Cómo la difusión? A ver, que esta pregunta tiene harta línea. Acá se ha dado bastante que, por ejemplo, periodistas y gente joven haya empezado a hacer transmisiones de diferente tipo para contrarrestar un poco la información oficial, ya sea tanto de la historia como también de los medios de comunicación. ¿Cómo lo ven allá? Aparte, bueno, yo lo he visto usted que hace un programa, pero en parte el resto de las personas, los Peña y las Mien, eh, hay un movimiento fuerte en cuanto a eso, a como contrarrestar la información oficial con plataformas nuevas, con nuevas visiones, nuevas miradas. ¿Cómo se ha dado ya con los jóvenes también, sobre todo? Bueno, en relación a mi experiencia con Sin Barbijo, la idea en realidad fue de mi compañera, de Anaí Marilbán, que justo un tiempito antes de que se adoptaran las medidas sanitarias, tuvo acceso a una buena cámara y eso nos permitió, bueno, a ella hacer un montón de música y registrar un montón de videos y un poco que me empujó a ese formato un tanto raro para mí, ¿no? Porque yo soy periodista, trabajo para medios gráficos y soy hombre de radio, digamos, nunca hice televisión y este formato de videoprograma era un híbrido que en realidad, lo digo sinceramente, nunca me terminó de sentir cómodo, ¿no? Porque no es ni programa de radio ni programa de televisión. Y después lo que pasó aquí fue que cambió drásticamente el eje de la intención, ¿no? Al principio la intención era plantear una serie de cuestiones críticas a la pandemia del pensamiento único, le decíamos nosotros con otros compañeros de Buenos Aires,
más basados en la idea de que todos los gobiernos pueden tener matices en su aplicación de las medidas sanitarias, pero nadie cuestiona el origen de esta pandemia, ¿no? Es decir, el extractivismo, la profundización de la agroindustria a través de mecanismos que son, está demostrado, nefastos para la salud humana. Esa fue la intención, pero en el medio, como decíamos en algún bloque anterior, recrudeció la ofensiva contra el pueblo mapuche, con énfasis acá en Bariloche, ¿no? Donde está la recuperación del Lafkenwin-Kulmapu, donde murió Rafael Nahuel justamente en noviembre de 2017. Así que ya el formato de Sin Barbijo me quedaba corto porque tengo ganas de hablar de otras cosas, de decir otras cosas, de centrarme en la discusión que dábamos hace un ratito ideológica respecto del pueblo mapuche y sus demandas territoriales. Por eso terminó el ciclo con 26 programas y en breve queremos hacer otra cosa más al hueso, como se dice en Chile, respecto de discutir esto que hablábamos hace un ratito. Los mapuches no vinieron de Chile, los mapuches son un pueblo preexistente, tanto del Estado argentino como del Estado chileno. El pueblo mapuche tiene derechos territoriales, el pueblo mapuche no exterminó al pueblo tehuelche, al contrario, construyó alianzas muy significativas. Bueno, ese tipo de cuestiones pretendemos ponerlas al aire. Yo uso terminología de mi época, ¿no? Porque esto no está en el aire, está en la web, pero pretendemos poner esos espacios dentro de 20 días, dentro de un mes aproximadamente. Con respecto a la contrainformación, aquí en la Argentina hay un fenómeno que viene de muy larga data, que son las radios comunitarias, la prensa alternativa, que, bueno, ahora encuentra en las redes sociales otro medio para disputar, ¿no? O sea, no es nuevo, digamos, la vocación contrainformativa de estos medios que hay en todas las ciudades, ¿no? Aquí en Bariloche yo perdí la cuenta de cuántas radios comunitarias hay, otro tanto sucede en Junín de los Andes, en Neuquén, en Trelew, en Esquel, así que no es un fenómeno nuevo. Yo respecto de las nuevas plataformas, de las nuevas metodologías, la verdad que no soy más autorizado para hablar, porque es un universo un tanto ajeno para mí, pero sí veo que hay no sé si un volcarse a las redes, sí una utilización de las redes por medios y experiencias informativas o contrainformativas que ya existían con anterioridad. Oye, yo te quería hacer una pregunta respecto a un tema central acá en Chile que constantemente lo repiten las organizaciones mapuche y que tiene que ver con los parlamentos celebrados entre el Estado y algunos sectores de la nación mapuche o la nación mapuche, dependiendo como cada uno lo fundamente. Acá el parlamento más citado, prácticamente el único citado, además de Quilín, sí, los dos. Quilín con los españoles, 1641, pero también el Tratado Tapico de 1825, entre el Estado chileno, gobierno de Freire, y distintos sectores de la nación mapuche, en donde se demanda, se pide que se cumpla ese tratado. En Puelmapu existe alguna demanda similar donde las organizaciones actuales, las comunidades, pidan al Estado el respeto a algún tratado celebrado en el pasado. En el presente no. Hubo una organización en los 90, mediados de los 90, Nehuen que justamente tenía como base de operaciones Neuquén Capital, que intentó hacer planteos políticos a partir de reconocer la multitud de tratados que firmó las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina, la República Argentina por último, con distintos loncos, que algunos son muy importantes, ¿no? Antes de 1810, el Tratado de la Cabeza de Buey, así se llama, reconocía que el lindero entre el Virreinato del Río de la Plata y las comunidades mapuches libres, o sea, el tratado no habla de comunidades mapuches, habla de naciones aucas, de naciones ranqueles, de otra terminología, pero admite que el límite pasaba por
el río Salado queda a 180 kilómetros de Buenos Aires, o sea, 2 días de cabalgata de Buenos Aires, y a partir de ahí empezaba el territorio mapuche libre. Pero ese intento fue intenso en su momento, si mal no recuerdo fue en 1995, 1996, aquí en 1997 hubo una cumbre de jefes, aquí en Bariloche digo, ¿no? Una cumbre de jefes de Estado iberoamericanos, vino el rey de España, Juan Carlos I, y esta organización, también con presencia del Gulumapu, con gente del Gulumapu, exigió el cumplimiento de esos tratados. Pero en la actualidad no está en la agenda de las organizaciones más significativas, lo que para mí es una lástima, porque hay identificados 74 tratados firmados entre la época de la colonia y la época independiente de la República, no solamente con el pueblo mapuche, sino también con pueblos de más al norte, que tuvieron etapas, ¿no? Porque en los últimos años, se firmaron tratados un año antes de la campaña del desierto. Hay tratados de los Ranquilches, justamente, de 1878, que ya eran distintos, ¿no? En la presidencia de Sarmiento, los tratados pierden, o mejor dicho, el Estado argentino procura de que pierdan su carácter de tratado internacional de igual a igual, del derecho de gentes, como se decía antiguamente, el derecho internacional, diríamos hoy, para hacer ya una especie de contrato, una especie de convenio, donde el Estado afirma su hegemonía respecto de un subordinado, ¿no? Hay etapas distintas en la historia de los tratados. Pero para mí, volviendo a tu pregunta, es una lástima que las organizaciones más significativas no tomen estas herramientas justamente plurinacionalidad o inclusive de autonomía respecto al Estado. JC. No, disculpa, es que estaba viendo el tema de la transmisión. Parece que el problema lo tenía Jaime, con el sonido probablemente. Mire, Va a tener... y nos molestaba que él escuchaba perfecto y que nosotros no sé qué, y él no estaba haciendo calcutura. Sí, porque ahora la transmisión se escucha bastante bien, no se escucha bien, no digamos que se escucha excelente, pero se escucha bien, no con ese sonido, esa interferencia, así que probablemente su micrófono ahí está funcionando medio mal. Pero bueno, detalle. Saberlo para el próximo programa. Vamos a tener que... Bueno, yo creo que le hacemos una última pregunta al Claro, Facebook. sí, porque igual... Cada uno y vamos cerrando, se van a hacer las 8:20 ya. 8:20 Gulumapu, por el Mapu, ¿qué hora es? No, sí, se unificó ahora, hace unas 3-4 semanas se unificó. Cuando ustedes cambiaron el horario, quedó a la misma hora. Perfecto, ya. Yo tengo una pregunta más apelando como al sueño, como a esta idea de lo que podría llegar a ser frente a todo el contexto que tenemos en la actualidad con estos estados nacionales que no se les pasa por la cabeza pensar en un proceso, en una forma de mirar al pueblo mapuche como un conjunto entre ambos territorios, ¿verdad? ¿Usted cree, Peñi, que en algún momento el pueblo mapuche llegue a lograr una reunificación? Pensándola quizá, no sé, ¿por qué no pensar en una reunificación nacional, territorial también? ¿Cree que se logre eso? ¿Cree que haya que podamos trabajar en pos de eso? ¿O esto hay que verlo cada quien limpiándose sus propias pulgas, como se dice, en cada territorio con los propios estados que los tienen dominados? ¿Hay algún momento se podrá lograr esa unión que en un momento se daba entre Polmapu y Gulumapu para enfrentar a un enemigo común, que en este caso eran los Wincas, como un todo, y que hoy día está medio complicado, sobre todo porque la agenda también y también muchas organizaciones mapuches no tienen ese discurso, no tienen esa visión, tienen solamente la idea de solo en su territorio tratar de lograr la mayor cantidad de posibles de derechos, de asociaciones también. Entonces, ¿se podrá o no se podrá? Así apelando a su lado soñador, a su lado utópico. ¿Hay alguna posibilidad de plantearlo y de trabajar en base a eso o es una batalla perdida? Bueno, es un sueño que comparto.
también comparto tu observación. Yo recuerdo cuando formábamos parte de la redacción de Asquintúe, el periódico mapuche Asquintúe, que tuvo muchísimos defectos, pero una de sus principales virtudes fue que se propuso circular a ambos lados de la cordillera y lo logró, en los tiempos en que todavía el periodismo se basaba en el papel, ¿no? En la edición impresa. Bastante después vino la edición web de Asquintúe. Recuerdo que en el primer trabón que hubo, los redactores, porque muchos no nos conocíamos, ¿no? Escribíamos para el periódico, pero no nos conocíamos entre nosotros. El primer trabón que hubo fue en Puerto Saavedra, y como cosa a favor, contaban los Peñi, que la dirigencia mapuche de aquellos tiempos en el Gulumapu se sorprendía al ver que había mapuches en Bahía Blanca, al ver que había mapuches en Trelew, al ver que había mapuches en Viedma, bueno, hablando de que como comenzó la charla, ¿no? En el mar Atlántico, ¿no? En ciudades que están sobre el mar. A mí me parece que ya nadie puede decir que no sabe que hay gente mapuche en el Tomapu, pero creo, y esto lo noto como déficit, creo que todavía no hay proyecto de nación en este sentido, como apuntás, Juan Carlos. No hay proyecto de reconstrucción nacional soslayando los límites de los estados. Y tampoco es muy habitual lo que ustedes hicieron con las jornadas de historia que organizaron 2 años atrás, que se planteó específicamente, y yo por eso fui, justamente. Yo en ese momento tenía la agenda completísima, pero ustedes hablaban explícitamente de reconstrucción nacional mapuche a uno y otro lado de la cordillera, y eso fue lo que me dije a mí mismo: yo tengo que estar ahí. Nosotros, yo formo parte del espacio de articulación mapuche, una organización de aquí de la ciudad que ahora no está pasando por su mejor momento, digamos. La verdad que no encontramos la vuelta a cómo funcionar con esto de la cuestión de las restricciones y las conexiones. Buena parte de nuestra gente es mayor de 60 años, así que forma parte del grupo de riesgo, pero el espacio se propuso en sus mejores momentos siempre de invitar a sus actividades a gente del Gulumapu con este ánimo, ¿no? Con este ánimo de reconstruir un pueblo que quedó dividido artificialmente. He de decir que no hemos encontrado mucha reciprocidad del otro lado. O sea, no hemos encontrado contrapartidas del otro lado, vuelvo a repetir, salvo instancias como las de ustedes. Así que, para sintetizar, el sueño que planteás es mi sueño. Creo que está lejos, pero no porque sea lejano vamos a renunciar a él. Lo imposible demora un poquito más de tiempo. Yo creo que se ha avanzado en eso, ¿eh? Cuando uno ve, bueno, la actividad que organizamos nosotros, que nada dentro de las otras cosas que se están haciendo, donde van muchos machis de lo que me he enterado conversando con Peña y Lamien, viajan a Gulumapu a curar, a sanar enfermos. O sea, estamos hablando de machis de Gulumapu, viajan a hacer su trabajo medicinal y también espiritual, ayudar a personas de Puelmapu, gente de Puelmapu que está pensando en gente del otro lado como uno solo. También hay situaciones como los internados lingüísticos de Mapu Sugulecoín, que han ido a ambos lados de la cordillera, han considerado estar allá lo han recibido con los brazos abiertos. En mi experiencia personal, yo también he andado por esas tierras. Cuando he ido para allá, yo no me siento como tú chileno y ustedes argentinos. El trato en las comunidades, mira, pasé conocí gente de distintas comunidades, los quintriqueos, ahí estuvimos juntos compartiendo, de los Namucuras estuve compartiendo con el Lonco, los Namucuras en San Ignacio, y de la comunidad, digamos. Y era Peñi para allá, Peñi para acá, con mi señora Lamien, en la Mien en todos lados, no estaba esta cosa de ustedes, los chilenos, que tienen una historia, también en Lonco Pueblo, que se llama ahí más al norte, por una Lamien que atendía un negocio, no me acuerdo por qué terminamos hablando hasta Mapuzungún, en Lonco Pueblo, que está a la altura acá de Chillán. O sea, para que también las personas vean de que no es que, como decía Juan Carlos delante, que es del Biobío al sur, a ambos lados de la cordillera, o sea, el territorio mapuche, hay hablantes a lo mejor hasta el sur de Mendoza. Entonces,
se generaba un ambiente cálido que a lo mejor entre argentino y chileno se genera igual, o sea, hay mucha hermandad y mucha buena onda. Pero acá era una cosa distinta, era como todos somos uno mismo. Tú no eres un otro, eres un uche, pero como a lo mejor el santiaguino o el penquista. Entonces yo creo que se están caminando y hoy en día se están afiatando los lazos y se está en un proceso de convicción de que a ambos lados de la cordillera se es uno solo. Más allá que uno hable más cantadito en un sentido, remarque el Mapuzungún en Rucá y el otro diga Ruca o diga Calfucura, son detalles y la historia es la misma. Así que yo creo que estamos tal vez en presencia del afiatamiento de eso y que en no mucho tiempo más, porque estos procesos han ido avanzando muy rápido, vamos a estar viendo organizaciones mapuches, tanto de Gulumapu como de Puelmapu, exigiéndole hasta por los tribunales internacionales de que Chile y Argentina se pongan de acuerdo para cumplir con el convenio 169 de la OIT en materia de fronteriza, de los parientes, cómo se genera un sistema diferente al del argentino común y corriente, el chileno común y corriente que tiene que pasar de un lado a otro de la cordillera, cómo lograr de que los pehuenches, por ejemplo, que tienen familia de los dos lados, puedan pasar sin tanta burocracia, o sea, que sean ya conocidos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, está el tema de los Nahuel, ¿no? Aquí justamente fue problemático cuando hace 2 años a uno de los machis que venía de Gulumapu, el SENASA, es el organismo que no recuerdo cuál sería el equivalente en Chile, no le sacó su lagüen. O sea, el organismo que cuida sobre salud animal y vegetal le sacó su lagüen y eso generó aquí en la sede del organismo en Bariloche una movilización, una ocupación transitoria. Se logró un protocolo transitorio justamente para que los machis pudieran cruzar sus lagüenes al margen de las reglas que tienen que ver con la medicina convencional, digamos, ¿no? Quizás sea un primer ejemplo, se iba a avanzar hacia algo más permanente. La verdad que yo no sé en qué quedó eso. Tengo entendido que ahora con esta situación de que no podemos cruzar, nadie puede cruzar la frontera de Chile a Argentina, Argentina a Chile, es muy pernicioso, ¿no? Porque tengo entendido que hay una machi luche que quedó del lado argentino en y está demandando su retorno a su regla. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Juan Carlos, yo soy profundamente optimista porque hace 25 años, 30 años, yo estoy en este baile, ponerle desde medio de los 90. Estamos hablando de cosas que en ese entonces no se podían haber ni imaginado, ni soñado. Así que desde ya es la utopía hacia la que hay que caminar, como decía Galeano. Sí, en ese sentido es cierto, ha avanzado bastante en los últimos 20, 30 años. Y lo importante es que se pongan en la palestra los temas, pues el tema del concepto quizás de reunificación nacional pues, suena un poco potente para muchos que todavía están peleando porque la forestal no invada su territorio, por ejemplo, recuperar su territorio. Entonces, frente a una amenaza inmediata, esta idea más allá quizás no se piensa en esto todavía. Y probablemente muchas comunidades, en algunos territorios, algunas reducciones están en otra discusión más inmediata y también menos amplia, ¿ya? Pero no por eso también está mal, sino que cada quien con su realidad. Si también era una de las cosas que era muy dinámico el pueblo mapuche antes también, que todos veían también en base a cómo le iba sucediendo y en base a eso tomaban decisiones. Pero sí, pues, ahí hay un sueño que sería bonito ir concretándolo, quizás no en esta generación, pero sí no quizás en las siguientes, pero con un proyecto nacional, quizás un proyecto, una intencionalidad que vaya más allá de las fronteras actuales que tenemos. Pero bueno, eso es lo que uno piensa también y es lo que uno trata de transmitir. Pero hay discusiones más inmediatas. Acá en Chile está el plebiscito y la constitución, que está lo que está ahora en el aire, así que hay que ir de a poco. De todas maneras, esto hay que irlo construyendo y bueno, ya
con Ujoya estábamos al lado de la cordillera, cuando pasa algo grave acá, la gente de allá está atenta y viceversa. Y además también que es importante que las personas, que las próximas generaciones vayan armándose de este concepto y dejar de hablar de mapuches chilenos y mapuches argentinos. O sea, al final, ser mapuche igual, puede ser puelche, buluche, pero bulumapu tiene una significación diferente en Chile. Entonces, eso también es importante ir deconstruyendo ese concepto. Esas categorías impuestas por el Estado. Impuestas. Hoy estamos ya en la hora porque son las 8:30 y no, ya Adrián le habíamos dicho siempre nos largamos hasta las 8:15, 8:20, así que para dejarte en libertad y bueno, agradecer, Peñi, una vez más tu apoyo, que siempre ha estado con nosotros disponible, también a ti, Juan Carlos, por ser ahí el que lleva las cosas tecnológicas, y a todas las personas también en su casa agradecerles su sintonía. Muchos nos acompañan toda la semana, así que un abrazo fuerte para ustedes, cuídense mucho con su familia. Por allá, Peñi, saludos al pequeño Ayun y a la Lamiasco, así que y a la Yaya, a todos por allá. Peñi, Juan Carlos por la Bueno. ruca también, al Pichi Painequeo y a la Doma, a los Cádiz. Muchas gracias, Manuel May, una linda experiencia. Espero que estén todos bien y que haya 25 cuarentenas más. El programa de las cuarentenas. Me gusta esa distinción. Igualmente, Peucayar a todos, un saludo y muchas gracias a todos los que nos escuchan todos los jueves. Y bueno, saludo a Jaime que se desconectó y que vamos a ver qué hacemos con Jaime con su conexión a internet y con su sonido, porque parece que por ahí va el problemilla. Así que bueno, Peucayar, compuche. Peucayar.